¿Sabías que una de cada 5 mujeres, 21.5%, sufre de violencia por parte de su pareja actual? Una de cada 3, 34.5%, ha sufrido de violencia de su pareja alguna vez en la vida. 2 de cada 3 mujeres, 60.4%, han sufrido violencia familiar alguna vez en la vida. Las estadísticas muestran que se presentan 14 muertes por día a consecuencia de la violencia. 2 de las causas que históricamente se han convertido en un obstáculo para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres son la discriminación y la violencia. Para lograr garantizar el derecho de toda mujer a vivir sin violencia, se requiere ejecutar varias acciones, entre ellas la elaboración de un marco normativo que logre homologar procedimientos que garanticen el acceso de las mujeres a la justicia. ¿Qué es la violencia? La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Consecuencias de la violencia. Por su alta incidencia, efectos nocivos e incluso fatales, la violencia familiar y sexual es un problema de salud pública que representa un obstáculo fundamental para la consolidación efectiva de formas de convivencia social, democrática y con pleno ejercicio de sus derechos humanos. En la 49ª Asamblea Mundial de la Salud, 1996, se adoptó la resolución WHA 49.25, declarando la violencia prioridad de salud pública en todo el mundo. Esta resolución reconoce que el sector sanitario está con frecuencia en la primera línea de contacto con las víctimas de la violencia y tiene una capacidad técnica y una posición en la comunidad especial para ayudar a las personas expuestas a riesgos. En México, el 16 de abril de 2009, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, DOF, las modificaciones a la norma oficial mexicana NOM-190-SSA1-1999, prestación de servicios de salud, criterios para la atención médica de la violencia familiar, para quedar como NOM-046-SSA2-2005, violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención. En estas modificaciones se establece que las instituciones de salud deberán ofrecer anticoncepción de emergencia, deberán prestar los servicios de aborto médico a solicitud de la víctima y deberán respetar la objeción de conciencia no solo para el personal médico, sino para el de enfermería. También establece que deberán contar con médicos y enfermeras capacitados en procedimientos de aborto y no objetores de conciencia, o en su defecto, referir de inmediato a las usuarias a unidades que cuenten con personal no objetor. De ser menor de edad, cuenten con la autorización de los padres o tutores para la interrupción de un embarazo. La versión electrónica de la publicación puede consultarse en http://dof.gov.mx/normas oficiales. La norma oficial mexicana -046-SSA2-2005 tiene por objeto establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general, y en particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los casos. Las instituciones del sector público, social y privado deberán dar aviso al Ministerio Público con el llenado del siguiente formato para los efectos de procuración de justicia a que haya lugar. 1. Apéndice informativo. Aviso al Ministerio Público. Es de suma importancia la exactitud en el llenado porque este será usado como prueba dentro del procedimiento penal para proteger a la víctima de violencia, además de ser una obligación como servidora o servidor público. Los derechos de la víctima que denuncia ante el Ministerio Público son: 1. Asegurar apoyo psicológico a niños y niñas afectados. 2. Vigilar que la denuncia se lleve por un proceso confiable. 3. Adoptar medidas necesarias para que la atención sea respetuosa a las víctimas de agresión física o sexual. 4. Integrar la averiguación previa con imparcialidad, pronta y expedita. 5. Proporcionar información a la víctima acerca de sus derechos y obligaciones.
6. Actuar de inmediato para proteger a la víctima. 7. Prestar el servicio público de procuración de justicia mediante un trato adecuado, digno y respetuoso. Para cada probable caso de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, atendido por las instituciones del Sistema Nacional de Salud, deberá llenarse, además del formato anterior, el formato estadístico denominado Registro de Atención en Casos de Violencia Familiar o Sexual. A través de estos formatos se compila información relativa a la frecuencia de probables casos por grupos de edad, a la institución notificante y entidad federativa, a las y los usuarios involucrados en situación de violencia familiar o sexual, al evento más reciente para cada caso detectado y la atención proporcionada, y en caso de fallecimiento, a las circunstancias que le hacen atribuible a violencia familiar o sexual. 1. Secretaría de Salud por medio de su Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. 2. Programa de Equidad del ISSSTE. Subdirección de Atención al Derechohabiente. Teléfono 5140-9617 a las extensiones 13316, 13360 y 13341.